El 6 de septiembre de 1976, el teniente Víctor Belenko, piloto de la Fuerza Aérea Soviética, despegó de la base de Chuguyevka en el lejano oriente soviético en misión de entrenamiento rutinaria. Pero en lugar de completar su vuelo de entrenamiento, Belenko viró hacia el sur, descendió a baja altitud para evitar los radares soviéticos, cruzó el mar del Japón y aterrizó en el aeropuerto civil de Hakodate, en la isla de Hokkaido, en Japón. Tenía en su poder el caza más temido por los servicios de inteligencia occidentales de la época, el MiG-25 Foxbat. La deserción de Belenko fue uno de los golpes de inteligencia más significativos de la Guerra Fría, no tanto porque revelara los secretos del piloto mismo, sino porque entregó a los ingenieros y analistas militares occidentales un acceso sin precedentes al avión que había mantenido en vilo a la comunidad de defensa de la OTAN durante más de una década. Y lo que encontraron cuando desmontaron el MiG-25 en el hangar japonés cambió completamente la evaluación occidental del poderío aeronáutico soviético. No para bien del MiG-25. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El terror que el MiG-25 inspiraba en Occidente antes de la deserción de Belenko era completamente comprensible dado lo poco que se sabía sobre el avión. Cuando el Foxbat apareció por primera vez en fotografías de inteligencia a mediados de los años 60, sus características físicas eran extraordinarias: un fuselaje enorme, dos motores de tamaño descomunal, una configuración de cola en H con doble deriva y una envergadura relativamente pequeña que sugería que el avión estaba diseñado para velocidades extremas más que para la maniobrabilidad. Las estimaciones de rendimiento que los analistas de la CIA y de la DIA derivaron de esas fotografías eran alarmantes. Una velocidad máxima de Mach 3 o superior, un techo operativo de más de 27.000 metros y una capacidad de subida vertical que haría que fuera prácticamente imposible de interceptar para cualquier caza occidental de la época. Estas estimaciones no eran completamente infundadas. El MiG-25 había demostrado su velocidad en vuelos de reconocimiento sobre Israel en 1971 y 1973, donde los cazas israelíes F-4 Phantom que intentaban interceptarlo simplemente no podían alcanzarlo. Esos vuelos de reconocimiento, en los que el MiG-25 volaba impunemente sobre el espacio aéreo israelí sin que ningún misil pudiera alcanzarlo, alimentaron la leyenda del Foxbat como el avión más capaz del mundo. La respuesta de los Estados Unidos al MiG-25 fue lanzar en 1965 el programa F-15, específicamente diseñado para crear un caza de superioridad aérea capaz de enfrentarse al Foxbat. El F-15 Eagle, que eventualmente se convirtió en el caza de superioridad aérea más exitoso de la historia, nació directamente del miedo al MiG-25. En ese sentido, el Foxbat tuvo un impacto enorme en la historia de la aviación militar occidental, aunque nunca hubiera disparado un misil en combate contra un caza americano. El ciclo de acción y reacción que impulsó el desarrollo de los cazas más avanzados de la Guerra Fría dependía en gran medida de evaluaciones de inteligencia sobre los aviones soviéticos, y la evaluación del MiG-25 fue una de las más influyentes y, como se revelaría, una de las más inexactas en sus conclusiones estratégicas. Cuando los ingenieros japoneses y los expertos de la CIA desmontaron meticulosamente el MiG-25 de Belenko en Hakodate, lo que encontraron fue sorprendente por razones completamente opuestas a las que esperaban. El avión era impresionante en algunas dimensiones y decepcionante en otras. Lo primero que llamó la atención fue el material de construcción. Mientras que los aviones americanos de la época eran construidos principalmente de aluminio con algunas secciones de titanio, el MiG-25 era construido en su mayor parte de acero inoxidable. Esta elección, que parecía primitiva desde la perspectiva occidental, era en realidad una solución de ingeniería coherente. El acero inoxidable es más barato y más fácil de trabajar que el titanio, puede resistir las temperaturas extremas que se generan a velocidades de Mach 3. Y aunque es más pesado que el titanio o el aluminio, proporcionaba la resistencia estructural necesaria para las condiciones de vuelo del avión. Sin embargo, el peso adicional del acero tenía consecuencias en el rendimiento. El MiG-25 era significativamente más pesado de lo que las estimaciones de inteligencia habían calculado, lo que implicaba que su relación empuje-peso era considerablemente menor de lo que los analistas habían temido. El radar del MiG-25, designado Foxfire en la nomenclatura de la OTAN, fue otra revelación. Era enorme, con una antena de gran diámetro y un transmisor de altísima potencia, y en términos de potencia bruta de emisión era sin duda el radar de caza más potente del mundo en esa época.
Sin embargo, los ingenieros occidentales que lo examinaron notaron algo que cambió su evaluación completamente. El radar utilizaba tecnología de tubos de vacío en lugar de los transistores de estado sólido que ya eran estándar en la electrónica occidental de la época. Los tubos de vacío son más robustos en algunos sentidos que los transistores, pero son mucho más grandes, más pesados, consumen más energía y generan más calor, lo que explica por qué el sistema de refrigeración del radar era tan masivo. La tecnología de tubos del Foxfire era comparable a la electrónica de los años 50 en términos de sofisticación, aunque producía potencia de transmisión suficiente para hacer al radar efectivo a largas distancias. Este hallazgo fue emblemático de una característica más amplia del diseño soviético: sacrificar la sofisticación electrónica en favor de la robustez y la potencia bruta. La maniobrabilidad del MiG-25 resultó ser otra área donde las expectativas occidentales eran muy superiores a la realidad. El avión estaba diseñado exclusivamente para la velocidad y la altitud, no para el combate aéreo maniobrado. Sus alas de tamaño relativamente pequeño, perfectas para el vuelo de alta velocidad, lo hacían pesado y poco ágil a velocidades moderadas. El límite de carga máxima del avión era de apenas 2,2 G en vuelo normal, comparado con los 9 G que los cazas occidentales de la época podían sostener. Forzar el avión más allá de ese límite podía resultar en daños estructurales o en pérdida de control. En un combate aéreo maniobrado contra un F-15 o incluso un F-4 bien pilotado, el MiG-25 habría estado en seria desventaja. El Fox-Bat era, en la terminología técnica de los pilotos de combate, un avión de una misión. Podía ir rápido y alto, podía interceptar bombarderos y aviones de reconocimiento que volaran en línea recta, pero no era el supercaza de combate que la inteligencia occidental había temido. Dale like, suscríbete y comparte. Los motores Tumansky R-15B300 del MiG-25 eran sin duda el elemento más impresionante del avión. Cada uno generaba 73,5 kN de empuje en seco y 109,8 kN con poscombustión, cifras comparables a los mejores motores occidentales de la época. Sin embargo, la longevidad de esos motores era sorprendentemente corta. Tenían una vida útil entre revisiones de apenas 150 horas en condiciones normales, y si el piloto los llevaba a la velocidad máxima de Mach 3,2, podían sufrir daños irreparables en cuestión de minutos. El vuelo a velocidad máxima estaba técnicamente prohibido excepto en condiciones de emergencia extrema, porque el calor generado por la fricción aerodinámica a esa velocidad superaba la capacidad de los materiales de los motores para resistirlo. En la práctica, el MiG-25 operaba normalmente a velocidades de Mach 2,5 o inferiores para preservar los motores y el avión, lo que reducía considerablemente la ventaja de velocidad que en teoría tenía sobre los cazas occidentales. Japón devolvió el MiG-25 a la Unión Soviética después de haberlo desmontado y analizado durante 57 días. El avión fue devuelto en cajas, completamente desmontado, con muchas de sus piezas marcadas con indicadores de los análisis realizados. Los soviéticos protestaron formalmente por la duración y la extensión del análisis japonés, y la relación diplomática entre los dos países sufrió una tensión temporal. Belenko, por su parte, recibió asilo político en los Estados Unidos, donde colaboró extensamente con los servicios de inteligencia americanos durante años. En 1980 publicó un libro, Piloto MiG, en el que describió en detalle sus experiencias en la Fuerza Aérea Soviética y sus razones para desertar. Vivió en los Estados Unidos bajo una identidad protegida durante décadas, colaborando ocasionalmente con las Fuerzas Armadas Americanas como consultor sobre aviación soviética. Las consecuencias estratégicas del análisis del MiG-25 fueron significativas para la planificación de defensa occidental. La revisión a la baja de las capacidades del Fox-Bat, aunque tranquilizadora en algunos aspectos, reveló también que los métodos de inteligencia que habían producido las estimaciones originales tenían limitaciones serias. El análisis de fotografías aéreas y de señales de radar podía proporcionar información sobre el tamaño y la velocidad de un avión, pero no podía revelar la calidad de su electrónica, la fiabilidad de sus motores o las limitaciones operativas que los propios diseñadores habían incorporado. Esta lección sobre los límites de la inteligencia técnica fue tan valiosa como los datos técnicos del propio avión y llevó a una revisión de los métodos de evaluación de amenazas que mejoraron significativamente la precisión de las estimaciones de inteligencia en los años siguientes. El MiG-25 siguió siendo producido y exportado durante varios años después de la deserción de Belenko, aunque con modificaciones significativas en los sistemas de aviónica y en los procedimientos operativos para compensar la información que la deserción había revelado al adversario.
El sucesor del MiG-25, el MiG-31 Foxhound, corrigió muchas de las limitaciones del avión original incorporando un radar completamente nuevo con tecnología de estado sólido, una mayor capacidad de combustible que extendía el alcance, y misiles de nuevo diseño. El MiG-31 sigue en servicio con la Fuerza Aeroespacial Rusa hasta la actualidad, aunque en números reducidos, principalmente en el rol de interceptor de largo alcance para el que fue diseñado. La historia del MiG-25 y de la deserción de Belenko sigue siendo uno de los episodios más instructivos de la Guerra Fría. La demostración de que el miedo y la incertidumbre pueden ser armas estratégicas tan poderosas como las más avanzadas tecnologías militares, y que a veces, lo que no se sabe sobre el adversario es más peligroso que lo que se sabe. El impacto del MiG-25 en la aviación militar india merece una mención especial. India fue el principal operador de exportación del MiG-25, adquiriendo 6 aviones de reconocimiento fotográfico designados MiG-25R y 2 biplaza de entrenamiento MiG-25U que operó desde 1981 hasta 2006. Los MiG-25 indios realizaron numerosas misiones de reconocimiento sobre territorio pakistaní durante ese periodo, aprovechando precisamente la característica que había aterrorizado a los israelíes: su capacidad de volar a altitudes y velocidades que hacían imposible la intercepción. Los F-16 pakistaníes intentaron en varias ocasiones interceptar los MiG-25 indios en misiones de reconocimiento, sin éxito. En ese rol específico, el Foxbat demostró ser exactamente lo que sus diseñadores pretendían: una plataforma de reconocimiento prácticamente inalcanzable que podía sobrevolar territorios hostiles con impunidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.